Hola, hermosa comunidad. Jonathan Fiel aquí con un hermoso podcast después ya de tanto tiempo. Llevo más o menos como unos 10 días sin hacer podcast. He estado bastante ocupado con el tema de mi trabajo y demás, pero aquí estamos en una nueva entrega de este hermoso y peculiar podcast, ya que hablo de muchos temas así trascendentales en la vida. No, mentiras, son temas que realmente me apasionan y también lo hablo desde mi experiencia, como ya lo saben. El día de hoy vengo con una entrega muy bonita, algo muy chévere, algo de lo cual tal vez diría que es una enfermedad mental que tenemos los seres humanos y que de algún modo nos agobia y nos hace daño, ¿no? Y esto es la suposición, el suponer sobre la vida. Es por eso que de pronto el título es un poco sagaz, pero el nombre de este podcast es La suposición es un veneno. Y vengo a explicarles el por qué la suposición puede ser tan grave y cómo puede afectar nuestras vidas en cierto modo. Para mí la suposición es tal vez está muy conectado con el miedo, ¿no? Porque digamos nosotros solemos suponer respecto a lo que no conocemos. Digamos cuando vamos a ir a conseguir un trabajo o cuando vamos a conocer a alguien, uno siempre está suponiendo, ¿no? Por lo primero que ve o por lo primero que le cuentan. Uno siempre se deja llevar como por esa primera impresión a leguas, que es como un ejemplo. Voy a ir a conseguir trabajo a X empresa y uno se deja empezar a llenar de miedo y empieza a suponer sobre lo que puede pasar. Como que si de pronto le hablo a esta persona, me va a pasar esto. Y siempre es a lo negativo, ¿no? Solemos suponer así a lo negativo. Hacia que el mundo nos va a responder de una forma negativa si vamos por lo que queremos, basados en suposiciones, en lo que pensamos que puede llegar a pasar si me acerco a ese miedo o a ese límite del cual nunca he pasado, ¿no? Como salir de esa zona de confort donde el ser humano empieza a suponer diferentes cosas para mantenernos seguros, ¿no? Porque realmente es una función cerebral que lo que hace es mantenernos seguros y empezamos a suponer de que mejor no me acerco a eso, a esa nueva experiencia, porque sencillamente me va a hacer daño y me va a causar de pronto dolor o sufrimiento. Para mí dejar de suponer fue dar un paso muy importante y muy difícil. Y como les he dicho, en gran parte mi crecimiento personal y todo lo que he experimentado en mi vida se debe a la seducción, a las mujeres. Y uno de los, recuerdo que en lo que leía, hablaban mucho del no suponer acerca de lo que va a pasar con una mujer. En ese entonces era, yo lo empecé a conocer de esa forma. Entonces lo que decían era como que si te vas a acercar a cualquier mujer a hablarle, limpia tu cabeza de suposiciones. O sea, no supongas absolutamente nada. Que el hecho de que sea una mujer muy atractiva, que esté rodeada de gente que aparenta ser de clase social más alta que la de nosotros, no dejarnos agobiar por eso y simplemente actuar, tomar acción sobre el miedo y dejar la suposición para luego. Entonces recuerdo que lo que más decían era como toma acción, o sea, ve por lo que quieres y luego saca conclusiones de lo que fue. Si fue bueno, si fue malo, si no, eso ya se hace después de tomar acción. Entonces esa creencia y digamos que esa metáfora la empecé a aplicar en todo, no solamente en el tema de las mujeres. Solamente con el tema de las mujeres me empezó a ir muy bien porque pues sí, fue algo gradual, ¿no? Fue algo que empezó de ser muy difícil a cada vez ser más sencillo y me enfocaba más que todo en eso, como solamente me voy a juzgar a mí, voy a juzgar la interacción o la experiencia o lo que sea, basados únicamente en el resultado después de tomar acción, no antes de tomar acción. Entonces recuerdo mucho que al principio me costaba demasiado ir a hablarle a mujeres muy bonitas porque empezaba a suponer, la veía ahí donde fuera que estuviera, y era una mujer muy atractiva, alta, toda la vaina, y uno empezaba a suponer de una, no, la chica pues se le ve que es de una clase social más alta que la mía y me va a ver de pronto como que yo soy un pobre pendejo y que soy una persona que no tiene plata y sencillamente me va a rechazar. Y yo ni siquiera la conocía, ni siquiera me había acercado a hablarle y ya tenía un mundo de ideas en mi cabeza, ya la había dibujado en mi cabeza con un poco de cualidades fantásticas y cosas que solamente podría tener esa persona y yo ni siquiera la conocía, ni siquiera sabía cómo era su nombre, cuál era su nombre.
Entonces a eso quiero llegar, y en el punto en el cual decidí a conocer a la persona, pues sí, obviamente me llevé muchos rechazos, pero no era por basarme tanto en la suposición, sino por diferentes circunstancias. Sencillamente tenían novio, yo no les gustaba, iban de afán, un millón de vainas, ¿sí? Pero cuando llegaba al punto de realmente, pues, caerle a esa mujer con toda y limpiar mi cabeza de suposiciones, me llevé muchísimas sorpresas, me llevé demasiadas sorpresas y normalmente las mujeres que son demasiado atractivas y que son físicamente muy bonitas, pues suelen ser mujeres también pues inseguras porque son seres humanos. Entonces era algo que en ese momento empecé a limpiar de mi cabeza y dejé de suponer y de prejuzgar también a las personas. Entonces me gusta mucho conocer gente en general y obviamente a uno nunca se le va a ir eso, ¿sí? Que uno ve a una persona y uno una vez se le inventa una vida por cómo se viste, por cómo se expresa de pronto, por de pronto los comentarios que dice. Uno ya se le inventa una vida, uno ya dice, uy, esta persona es así, esta persona es de esta forma, esta persona no le gusta esto, esta persona de pronto va a ciertos lugares, esta persona de pronto vive por tal lugar. Y son ese tipo de vainas que es mejor probarlas de primera mano conociendo a la gente y no suponiendo. Y aplicar esto absolutamente a todo. Como estaba diciendo anteriormente, en el momento de pronto ir a conseguir un trabajo, de pronto ir a una ciudad nueva, pasarse a vivir a un lugar nuevo. No juzgar todas estas experiencias basadas en lo que pudo haber pasado, sino en lo que pasó después de haber experimentado eso. Recuerdo mucho que cuando me fui a vivir solo por primera vez, estaba buscando una habitación, porque por ese entonces no tenía el ingreso suficiente para pagar un apartamento y tampoco pues tenía las cosas para llenarlo. Me hubiera podido ir a vivir en un apartamento, pero pues totalmente desocupado. Entonces estaba buscando una habitación. Entonces cuando encontré la casa donde me iba a ir a vivir, pues la vi en fotos primero y yo decía como esta casa se ve muy pequeña, se ve que va a ser súper incómodo de pronto vivir ahí, no me gustaría vivir allá, que no sé qué. Entonces me empecé a inundar y la casa, que curiosamente quedaba ubicada en un lugar muy chévere, me gustaba mucho el barrio. Entonces dije, como está ubicada en un lugar muy bacano, en un lugar que me gustaría vivir, pero no sé, la casa no me convence del todo. Porque me dejé guiar, ¿por qué? Pues por fotos nomás y por vainas que eran como a leguas, como de lejos estaba viendo la situación. Entonces en un punto decidí como, hey, voy a ir a mirar la casa y si definitivamente no me gusta, pues no me paso a vivir allá y ya, no me quedo ahí como varado en eso. Así que tomé la decisión de ir a la casa, me quedé un buen rato mirando las habitaciones, me acuerdo que la persona encargada de la casa me mostró todo. No más, y honestamente me remonto otra vez al principio, nomás fue llegar a la casa, ver que cuando me abrieron la puerta quedé enamorado del lugar. Porque sí, era una casa pequeña, pero era una casa muy grande. O sea, era una casa de 2 pisos, pero una casa era larguísima, era una casa grandísima hacia el fondo. Habían muchísimas habitaciones y cuando vi la habitación en la que yo iba a vivir, pues fue como marica. No es lo que esperaba, obviamente. Uno siempre espera como lo mejor, un hotel 5 estrellas, pero era algo muy acondicionado para mí. Estaba perfecto. Y de hecho, con los meses me pasé a una habitación muchísimo mejor y honestamente mi experiencia viviendo en esa casa fue genial, fue perfecta. Fue muy chévere, muy enriquecedora, quedaba cerca de mi trabajo, el barrio era súper sano, o sea, fue una experiencia muy bonita y muchas veces recordaba, oiga, yo iba a dejar de lado la oportunidad de conocer esta casa y de pasarme a vivir aquí solo por suposiciones, solo por cómo se veía la fachada y por lo que de pronto, la primera impresión que dejó en mí. Entonces así fue muchas veces al principio. También recuerdo mucho que mi papá en el negocio que les he contado, nosotros fabricamos equipos de calefacción para turcos, saunas, jacuzzis, toda esta vaina. Y recuerdo que a mí, cuando yo era muy pelado, cuando tenía como 14, 15 años, yo veía que pues él se jodía mucho trabajando en eso. Y me parecía que era un trabajo muy jodido y algo muy poco, pues mal remunerado porque era lo que yo veía a legua, ¿sí? Porque era lo que yo veía de lejos. Yo nunca me inmiscuí en ese negocio en un principio para ver de qué era lo que se trataba. Así que con el tiempo, pues, terminé trabajando con él y me di cuenta que sí, es un trabajo en el que uno se debe joder bastante, pero que la satisfacción que deja tú crear algo, armar un equipo e ir a instalarlo y que te paguen por eso, para mí es algo muy bacano. Y que finalmente me di cuenta que no llegué a dominar totalmente ese arte, porque es un arte, ese oficio, pero me di cuenta que primero que todo no era tan complicado como yo pensaba, que sí era muy bien remunerado y que uno aprende demasiado. Así que
por todas esas experiencias de referencia que he venido acumulando en mi vida, me di cuenta que lo peor que uno puede hacer para ser feliz y para expandir su zona de confort es dejar de suponer tanto y simplemente ir por ello y ver qué pasa después. Sí, recuerdo también cuando, digamos, cuando fui a conseguir empleo, cuando fui a conseguir trabajo, llegué a la empresa como con miedo porque exigían mucho nivel de inglés y yo pensaba que no iba a ser capaz de entrar. Cuando empecé a pasar las primeras entrevistas, los primeros filtros, me di cuenta que mi nivel de inglés era muy bueno, pero entonces ahí llegó algo que fue como un poco complejo porque me di cuenta que era bueno en inglés por la opinión que tenía del resto. Porque las personas que me hacían las entrevistas me decían, oye, tienes muy buen nivel de inglés, te recomendamos ir aquí a esta otra campaña, trabajar en este lugar, hacer esto otro. Entonces me di cuenta por terceros que mi nivel de inglés era muy bueno. Y por esos días volví y me reafirmé como que, marica, tengo que dejar de suponer tanto en mi vida y simplemente, como lo he hecho anteriormente, con el tema de las mujeres, con el tema de los negocios, con el tema de conocer nuevos lugares, salir y conocer nuevas personas, dejar de suponer tanto. Entonces, después con los días, con el tiempo, me di cuenta que la mejor forma de dejar de suponer tanto es salirse de nuestras propias cabezas, ¿sí? Porque la suposición se basa en, primero que todo, cuando tenemos muy poca información sobre lo que queremos hacer, bien sea un trabajo, bien sea conocer un lugar nuevo, bien sea conocer a una persona nueva, lo que sea, nos metemos en nuestra cabeza. Sí, y digamos, este tema de la suposición también afecta muchas veces, no diría las relaciones en pareja, pero sí cuando vamos a conocer a una persona la cual nos atrae de algún modo. Nos afecta muy grave porque uno se deja llevar por las primeras impresiones, como les estaba contando en un principio, pero no se da como muchas veces la oportunidad de conocer ese ser, ¿no? Que hay dentro de esa persona. Y simplemente nos dejamos llevar de pronto por su físico o por diferentes cualidades externas que nos muestran y nos dejamos llevar simplemente por eso. Es por eso que muchas veces cuando se conocen las parejas digamos se meten en una relación amorosa muy rápido, como que digamos se conocen a la semana, ya están cuadrados, ya están como formalizando la situación y después con el tiempo se dan cuenta que realmente esa persona no les conviene, que de pronto se vuelve una relación un tanto tóxica y es por eso, porque uno no se da como la oportunidad de conocer a esa otra persona y se basa solo en suposiciones, en que como de pronto es una persona atractiva físicamente, ya es suficiente para mí y ya va a llenar todo mi ser y ya vamos a ser la mejor pareja simplemente porque físicamente nos gustamos mucho y suponemos basados en solamente esa superficialidad que ya todo va a ser color de rosas. Entonces la suposición es un arma de doble filo en ese caso, porque de pronto pensamos que estamos haciendo bien suponiendo que esa persona nos va a hacer bien y suponiendo que nosotros le vamos a hacer bien a esa persona, pero que finalmente no va a ser así y no va a funcionar nada. Entonces es eso, como salirnos de nuestras cabezas, darnos la oportunidad de conocer, de entender, de escuchar de otras personas en general lo que está pasando de acuerdo a la situación que queremos vivir y empezando de ahí ya uno puede partir y experimentar lo que sea que uno quiera hacer. Entonces es como y el siguiente paso aquí vendría siendo como solo me encargo de lo que yo puedo controlar, ¿sí? Si vas a ir a conseguir un nuevo trabajo, ¿qué puedes hacer tú que está bajo tu control para pasar esos filtros, para pasar todo ese programa y finalmente obtener lo que quieres, que digamos es un mejor empleo? O cuando quieres ir a conocer un mejor lugar, cuando quieres irte a vivir a otra ciudad. Simplemente me baso en lo que yo estoy viendo. Obviamente uno investiga y uno pronto pregunta y uno le gustaría tener más información acerca de lo que uno quiere hacer. Y está bien, está muy bien. No digo, y digamos en el tema de los negocios es algo que es vital. O sea, entre más información uno tenga del negocio en el cual va a invertir su dinero o simplemente el negocio que uno va a querer empezar, lo que uno quiere es obtener buenos resultados. Entonces está muy bien hacer un estudio de mercadeo y todas estas vainas, pero basados en lo que uno está haciendo, no en lo que dice el resto del mundo, no en lo que uno cree que está pasando, sin ni siquiera haberse tomado el trabajo de, bueno, voy a investigar que lo que está pasando en este sector de las ventas, voy a tomarme lo que está pasando aquí en el marketing, sino simplemente voy a ir por ello, voy a investigar lo que está pasando y tomar acción a pesar de muchas veces el miedo, a pesar de muchas veces de pronto tener desconfianza de lo que está pasando. Y ahí es donde también uno forja carácter, porque uno está tomando las decisiones de una forma personal,
sin necesidad de estar preguntándole al resto del mundo qué es lo que debería hacer. Entonces yo siento que la suposición, el estar suponiendo, te puede llevar a ser de pronto una persona pusilánime que se deja de pronto manipular del resto y que básicamente nuestras vidas se convierten como si tuviéramos cables de marioneta y el resto del mundo los estuviera manejando menos nosotros, porque estamos basados en suposiciones. O sea, yo hago esto porque fulanito me dijo que funcionaba de esa forma y yo hago lo que dice fulanito, o lo que dicen mis papás, o lo que dice mi pareja, o lo que dice, no sé, alguna figura de autoridad. Y muchas veces nos dejamos influir únicamente por lo que dice el resto del mundo y no por lo que yo estoy viviendo personalmente. Y muchas veces nos perdemos experiencias simplemente por eso, porque nos dicen como, hey, no hagas eso, no te vayas por ese camino, y yo me dejé llenar de suposiciones y no hago eso. Recuerdo mucho que al principio, cuando con el tema de la seducción, yo le comenté a mi papá del asunto, y recuerdo que él me decía que no hiciera eso, que eso no estaba bien visto, que como así que hablarle a una mujer en la calle, que tuviera cuidado, que no hiciera eso. Y por mucho tiempo yo lo seguía haciendo, pero lo seguía haciendo así como bajo cuerda, como con miedo, como que no quiero que nadie sepa que yo hago esto porque van a pensar que soy un raro, y eso no se hace. Y recuerdo que en esa época que yo vivía así, tan encerrado en mi cabeza, tan metido en mi cabeza, fue la época en la que peor me fue. O sea, no tenía resultados positivos para nada. Y en nada en mi vida, andaba vaciado, me vestía mal, no tenía novia, estaba psicológicamente metido como en un espiral decadente de que hago lo que socialmente está bien aprobado, pero lo que yo quiero hacer realmente no lo hago, porque qué pena, ¿no? Porque qué dirá el resto del mundo. Entonces eso también es como tomar las riendas de tu vida y basarte únicamente en tus experiencias, en tus experimentos, y de ahí sacar una conclusión de, ok, esto no sirvió, no me funcionó, lo descarto. Y obviamente entre más rápido suceda todo esto, pues es mejor, porque vamos a poder saltar al siguiente escalón de negocio, de vida social, de vivir en un lugar mejor, de obtener un mejor empleo, de empezar tu propio negocio, lo que sea. Entre más rápido uno la cague en cualquiera de los ámbitos de su vida, más rápido se puede recuperar, y es más sencillo avanzar, ¿no? Seguir, que esa es la idea, ¿no? De estar siempre como en esta tónica de estar o aumentando nuestros ingresos, o saliendo con mejores personas, viviendo en lugares mejores, o sea, lo que sea que te llene realmente, porque no te puedo decir que si te empiezas a vestir mejor vas a sentirte mejor, ¿no? Esto ya es algo súper personal, y que lo dejo de acuerdo a mi experiencia, que digamos para mí, para Jonathan Freire, para mí tener un mejor ingreso es darme un estilo de vida mucho más de acuerdo a mis gustos, ¿sí? Poder vestirme mejor, poder comer mejor, poder ir a lugares mejores, poder estar con las personas que uno quiere estar. Y no digo que para esto el dinero sea indispensable, porque pues honestamente tengo muchos amigos que son de diferentes clases sociales, y he salido con personas que son de diferentes clases sociales y me ha ido muy bien en cualquiera de los aspectos. Pero sí siento que en mi caso el dinero es muy importante para mí, para darme un estilo de vida sano y enriquecedor para mí. Porque yo en todo este tiempo que estuve experimentando el tema de la seducción, de los temas sociales, me di cuenta que demostrar qué es lo que materialmente se tiene no importa para nada. Es una fachada, es una ilusión, ¿sí? Que tú puedes conquistar el mundo siendo tú mismo. Y eso es un podcast que quiero hacer, maldición, tengo que hacerlo, el sé tú mismo, pero quiero estructurarlo muy bien para entregar un buen material de valor. Quiero entregar valor, como lo creo que he venido haciendo. Así que esa es como la moraleja, la hermosa moraleja de este podcast, que entre menos supongas sobre lo que quieres vivir, sobre lo que quieras hacer, te va a ir mejor. Y te lo dice una persona que ha estado suponiendo por mucho tiempo, y que obviamente al día de hoy sigo suponiendo. O sea, los seres humanos nunca vamos a llegar a un punto de perfección absoluta en el cual vamos a eliminar todos nuestros defectos. Pero entonces cada vez que supongo sobre algo que quiero hacer, empiezo a disminuir eso y trato de tomar acción lo más rápido posible, ¿sí? Porque yo soy una persona que cuando se queda suponiendo empieza a sacar excusas, empieza a sacar el lado negativo, empieza a sacar como que no, esto no me conviene, cuando en un principio yo juraba que era algo que me iba a beneficiar, digamos como el tema del podcast. Yo tuve la idea de hacer el podcast y literalmente al otro día, o sea, a mí se me ocurrió esta idea, voy a decir que fue un miércoles a las 7 de la noche,
9 de la noche, estaba ocupado trabajando y dije, oiga, voy a hacer un podcast donde voy a hablar de todas mis experiencias personales y de cómo estas experiencias pueden ayudar al resto del mundo. Y va a ser muy chimba. Pero yo sé que si esa noche y el otro día me hubiese puesto a pensar, no, pero de pronto lo van a escuchar personas que me conocen. No, pero de pronto lo va a escuchar mi familia. No, pero de pronto lo va a escuchar fulanito o fulanita. No, pero es que, ¿qué van a pensar de mí? Y basado en suposiciones, ¿sí? Porque sí, obviamente muchos de mis amigos ya han escuchado este podcast y cuando me contactan me dicen que chévere, que bacano, que no. También es muy probable que este podcast lo esté escuchando gente que le parezca una mierda, que sea como este man porque está haciendo esta chimbada y tal. Pero ya es algo que yo esto lo estoy haciendo es por mí, porque quiero mostrar, entre comillas diría yo, todo el conocimiento que tengo, que he acumulado con estos años y que me gustaría expresarlo a todo el mundo para que se den cuenta que pues que no es la vida no es tan difícil, que sí, es difícil, en cierto modo lo es, pero que también es un lugar hermoso para experimentar todo lo que quieres hacer en cualquiera de los ámbitos que te lo propongas. Así que creo que voy a dejar hasta aquí, ya me extendí un tanto, como siempre yo hablando hasta por los codos. Así que recuerden mi nombre, Jonathan Freire. Los esperaré más adelante en mis siguientes podcasts. Me pueden seguir en Instagram como JonaFre, JHONNAFRE. En YouTube como Jonathan Freire, tal cual como aparece aquí en mi podcast. Y en Facebook, tal cual Jonathan Freire. Los espero en mi siguiente podcast. Un abrazo, chao.